Bienvenidos a este canal. La sorpresa del día de hoy se llama Obreros Fieles y nada más ni nada menos se trata también de la vida de Pablo, que está basada en la Biblia en el libro de Hechos. Si no sabes nada de lo que se trata, por favor mira el video, y si ya sabes de qué se trata, pon mucha atención, siempre puedes aprender algo más. Empezamos. Saulo estaba sumamente motivado para servir al Señor, pero inmediatamente descubrió que no iba a ser tan fácil. Saulo, después de un periodo de tiempo, predicaba celosamente acerca de Cristo en las mismas sinagogas de Damasco, en las cuales anteriormente había obtenido permiso para seguir persiguiendo a los creyentes. Sin embargo, ¿ustedes cómo creen que reaccionó la gente después de que se enteró de que Saulo ahora era un cristiano? La verdad, la gente estaba sumamente asombrada. Hubo un cambio drástico en Saulo, pero muchos de los creyentes que eran cristianos estaban un tanto confundidos con lo que estaba pasando con Saulo. Ahora él se estaba dedicando a predicar la palabra de Dios y predicaba que Jesús era el Hijo de Dios. Los judíos incrédulos se dieron cuenta que tenían que eliminarle y comenzaron a armar un complot contra Saulo, esperando la oportunidad para matarlo. Vigilaban las puertas de la ciudad día y noche, con tal de que pudiera atrapar a Saulo. ¿Cómo creen que escapó Saulo de la ciudad de Damasco? Sí, la Biblia dice que los creyentes lo descolgaron del muro por medio de una canasta. Él huyó silenciosamente por la noche. Posteriormente, Saulo regresó a Jerusalén. Quiso reunirse con otros discípulos. Nuevamente se encontró con problemas. ¿Y cuáles creen que fueron esos problemas? Los discípulos que estaban en Jerusalén le tenían miedo y no creían que era creyente. Saulo se encontraba en una situación peligrosísima. Los incrédulos sabían que era creyente y querían matarlo. Los creyentes pensaban que simulaba ser creyente y no querían tener nada que ver con aquel, porque podía tratar de arrestarlos también. Saulo necesitaba ayuda. Por lo tanto, un creyente llamado Bernabé, el cual estaba sumamente involucrado en la iglesia primitiva, llevó a Saulo ante los apóstoles y les contó la forma en la que había sido salvo y el denuedo con el que había predicado en Damasco. Los creyentes amaban a Bernabé y confiaban en él. Ellos creyeron en sus palabras y gracias a él aceptaron a Saulo. Saulo, por lo tanto, predicó denodadamente en el nombre de Jesús mientras estuvo en Jerusalén. Se volvió a idear un complot para matar a Saulo nuevamente. Los creyentes en esta ocasión protegieron a Saulo y lo llevaron a la ciudad de Cesarea para que pudiera escapar hacia Tarso. Las iglesias, luego que las cosas se tranquilizaron, estuvieron en paz durante algún tiempo y así pudieron ir creciendo a medida que se unían más creyentes a las mismas iglesias. Los creyentes dispersados predicaban acerca de Jesús a medida que viajaban. Muchas personas creyeron en la palabra de Dios en una ciudad llamada Antioquía. Si gustan ver en el mapa, Antioquía se encuentra por aquí. Cuando llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén acerca de que muchas personas habían sido salvas en Antioquía, como resultado del testimonio de los creyentes, los de Jerusalén decidieron ayudar a establecer una iglesia en aquella ciudad. Ahora una preguntota para ustedes. ¿A quién enviaron para que ayudara a los creyentes en Antioquía? Tun, 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 tun. Sí, a Bernabé.
¿Tú qué sabes acerca de él? Se sabe que era un levita originario de Chipre y tenía propiedades las cuales había vendido ofrendando las ganancias a la iglesia y era una persona buena, llena del Espíritu Santo y de fe. Este mismo Bernabé observó la forma en la que el Señor estaba bendiciendo a los creyentes de Antioquía, por lo cual los desafió para que vivieran cerca del Señor. Dios agregó muchas personas a la iglesia a través de la predicación fiel de Bernabé. Como Antioquía estaba cerca de Tarso, Bernabé pensó en llevar a Saulo a Antioquía para ayudar con la obra. Los dos hombres pasaron un año en ese lugar enseñándole a la gente. Podríamos decir que Saulo y Bernabé fueron los primeros misioneros locales enviados por la iglesia a una zona cercana con el propósito de establecer una nueva iglesia. Ahora, ¿qué nombre le pusieron a los creyentes en Antioquía? ¿Alguno de ustedes sabe? Sí, cristianos. Hay ciertos hombres y nombres y características que se identifican con el hecho de ser un cristiano. ¿Cuáles creen que son esas características? Algunas que vamos a ver el día de hoy son cambiados, renacidos, que significa ser hechos hijos de Dios, justificados, que significa hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, discípulos, que son aquellos que aprenden de Cristo, justos, tener una posición justa delante de Dios por causa de Cristo, quien murió voluntariamente por nuestros pecados. Escogidos es otra característica que significa elegido por Dios para ser salvo y esparcir el Evangelio. Santos significa un creyente apartado del pecado para el servicio del Señor. Guiados por el Espíritu es el sistema guía de los creyentes que permiten que el Espíritu Santo los controle. Estas son solamente algunas de las características. El profeta Agabo dijo que había una gran hambre en la región de Jerusalén. Cuando los creyentes escucharon esto, supieron que los creyentes de Jerusalén estaban padeciendo hambre. Los creyentes de Antioquía colectaron ofrendas y las enviaron a Jerusalén. ¿Por medio de quién creen? Sí, Saulo y Bernabé. Bernabé y Saulo llevaron junto con ellos a un joven creyente llamado Marcos cuando regresaron de Jerusalén a Antioquía. Juan Marcos era también sobrino de Bernabé. Un día, mientras los profetas y maestros de la iglesia estaban orando, el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Saulo y Bernabé para que realizaran una obra muy especial que tenía para ellos. Iban a ser enviados como los primeros misioneros de la iglesia al extranjero.
Otra pregunta para ustedes. ¿Dónde fueron Saulo, Bernabé y Juan Marcos? A Chipre, muy bien. Dice la Biblia que este viaje es el conocido como el primer viaje misionero de Saulo. Imagínate qué entusiasmo tendría ese pequeño grupo misionero yendo a predicar la palabra de Dios. Primeramente lo habían hecho en Jerusalén, posteriormente lo hicieron en Judea, Samaria, y ahora empezaban su viaje hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron Bernabé y Saulo cuando desembarcaron en Salamina de Chipre? Sí, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas, es decir, le predicaron a los judíos. ¿Quién pidió ver a Bernabé y a Saulo? Sí, un hombre llamado Sergio Paulo. Él quería escuchar la palabra de Dios. Este Sergio Paulo era un gobernador romano. Invitó a Saulo y a Bernabé para que predicaran. Sin embargo, había alguien que no quería que Sergio Paulo escuchara acerca de Jesús. ¿Cómo se llamaba esta persona? Elimas. Sí, Elimas era un mago. Era una persona que adivinaba y utilizaba sus artimañas controlado por Satanás. Elimas tenía miedo de perder su trabajo porque era el consejero de Sergio Paulo. Si Sergio Paulo se convertía al cristianismo, entonces Elimas perdía su trabajo e hizo todo lo posible para lograr que Saulo y Bernabé sonaran como algo necio y mentiroso. Es probable que Elimas haya interrumpido a los misioneros discutiendo sus ideas. Saulo al poco tiempo se cansó de este hombre y de sus interrupciones. Saulo, que era lleno del Espíritu Santo, es decir, Pablo, miró directamente a los ojos a Elimas y le dijo que era hijo del diablo y enemigo de Dios. Saulo le pidió a Elimas que dejara de hablar en contra de Jesús. ¿Qué dijo Saulo que le sucedería a Elimas? Le dijo que temporalmente se quedaría ciego. Sergio Paulo vio lo que había sucedido a Elimas y como consecuencia de ello, creyó la palabra de Dios y fue salvo. No hay duda de que jamás olvidó lo que había sucedido aquel día. En la lección de la semana pasada aprendimos que Saulo fue lleno del Espíritu Santo y fue salvo para servir. En la lección de esta semana vimos que Saulo fue llamado para servir. Si tú eres salvo, el Espíritu Santo te hará saber en el momento preciso de tu vida lo que puedes hacer para servir al Señor. Pero para servir al Señor no tienes que esperar hasta crecer y haber ido a la universidad. Puedes empezar ahora mismo contándole acerca de Jesucristo a la gente que te rodea en tu casa y en la escuela. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, tampoco tienes que esperar. Puedes tomar esa decisión en este mismo momento. Solamente necesitas pedirle al Señor Jesús que perdone tus pecados. Todos somos pecadores, dice la Biblia en Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hemos hecho lo malo. Por lo tanto, todos merecemos un castigo. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Él que nos salve, de acuerdo a lo que dice Romanos 10, Él es el que viene y salva nuestra vida. Él es el único que te puede dar salvación. No hay otra persona que pueda llevarte al cielo, ni porque hagas cosas buenas puedes entrar al cielo. Efesios 2, 8 y 9 dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, por medio de creer en el Señor Jesús. Por lo tanto, necesitas creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvo. No es por tus obras, ni por lo que hagas, ni por lo que dejes de hacer. Solamente creer en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que posteriormente Él viene y entra en tu corazón.
pone un sello de acuerdo a lo que dice Efesios. Te animo a que hagas esta decisión y no dejes pasar un día más. Que Dios te bendiga.